Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de las nuevas normas de China para el mundo del entretenimiento. Y nos vamos a fijar especialmente en la cuestión de los hombres afeminados, que es lo que más ha llamado la atención, sobre todo en los países occidentales. Hace no mucho hablamos de la crisis de masculinidad que se está viviendo en este país según algunos, pero esta vez vamos a hacerlo desde otros ángulos. Este es un tema muy complejo porque aquí las identidades y orientaciones sexuales se viven y entienden en un contexto muy diferente. En esta parte de Asia, muchos países, además de China, tienen un punto de vista que desde los países occidentales denominaríamos más conservador, aunque a veces también a nosotros se nos olvida que estos cambios, estas transformaciones requieren su tiempo. Por ejemplo, hace unos 20 años, cuando Javierto era joven, pero sobre todo cuando tenía bastante pelo y lo solía llevar largo, mucha gente se metía conmigo haciendo alusión a mi supuesta identidad y orientación sexual. ¿Cuántas veces habremos escuchado yo y mis amigos cosas como "córtate ese pelo, mariquita"? Que sí, que ahora en muchos países americanos y europeos somos muy tolerantes al respecto. Y en China yo creo que las tendencias dominantes también apuntan hacia ahí, pero van a su ritmo y también a su manera, ya lo veremos. Por cierto, hoy si me veis un poco más cansado de lo normal, a lo mejor es porque me han puesto la tercera dosis de la vacuna de Anhui, que es de 3 pinchazos. De momento estoy bien, pero ya nos han avisado de que la tercera dosis es la más potente, la que más efectos secundarios suele tener, y a ver qué tal. Hasta ahora ni Lele ni su madre han tenido nada. Yo... Ni hao, ni hao. Una espontánea. Ni xiang da jiao hu ma. A ver, que viene la señora simpática espontánea. Ni hao. Nen shuo hola. Hola. Hola, hola. 很好，很好。很好。谢谢。谢谢 thank you Thank you, no, gracias. Thank you, Lode. Gracias. En el vídeo sobre la crisis de masculinidad ya os hablamos de los xiaoxianzhou o los carnecitas frescas. Ya sabéis, esos jovencitos delgados, guapos, blancuchos, con rasgos suaves y bastante maquillaje. Pues bien, en los últimos 5 años por lo menos han disfrutado de mucha aceptación y popularidad en la sociedad en general. De hecho, si miramos la lista de los famosos del mundo del entretenimiento que más dinero ganan, suele haber por lo menos 2 de ellos en el top 10. O sea, les ha ido muy bien y seguramente seguirán así durante un tiempo porque estas normas no van contra ellos. No van a desaparecer ni se les va a acabar el negocio de la noche a la mañana. Es posible que algunos de ellos cambien su estilo, luego veremos algún ejemplo, pero a lo mejor ya han pasado por su mejor momento y como ocurre con otras muchas modas, igual ahora van un poco cuesta abajo. Al fin y al cabo los hemos tenido en todas partes, hasta en la sopa, y la gente también se cansa. Además, uno de ellos, Chris Wu, ha sido denunciado por violación y eso ha hecho que se derrumbe esa aura de inocencia que se les atribuía. El hartazgo de verlos hasta en las típicas series de guerra contra los japoneses, sumado a estos escándalos, ha hecho que los internautas chinos reaccionen con dureza. Y hay que tener en cuenta que aquí los internautas están mucho más organizados de lo que solemos dar por hecho en algunos países occidentales. Y pueden dar lugar a oleadas de millones de comentarios, insultos y troleadas que ponen a prueba los sistemas de administración de las redes sociales y los medios. Y a esto hay que sumar el fenómeno Nianpao. A ver, Lele, ¿qué significa ese término? Niang en el pasado significaba madre y Pao es cañón. ¿Y el cañón qué significa? Creo que en ese caso es pene, ¿no? El pene. Algunos han traducido esto como hombre afeminado, algo así como sisi en inglés o mariquita en español. Pero nosotros no lo tenemos tan claro porque para expresar eso basta con decir niang. Niang es un adjetivo y cuando lo utilizas para referirte a un hombre tiene ese significado inequívoco. Pero cuando a eso le sumas pao, el cañón, se añaden otros matices. Para muchos puede ser un sinónimo de hombre afeminado, hombre amanerado. Pero también hay quienes lo utilizan para referirse a aquellos hombres que fingen ser de esa manera y juegan con su identidad o su orientación sexual de cara a la galería, aunque en realidad son hombres heterosexuales que pueden comportarse de forma tan violenta como el típico macho alfa. O sea, en China hay cantantes, actores y presentadores que tienen ciertos rasgos afeminados, son un poco amanerados, pero es su forma de ser, les sale de forma natural. Esas personas no van a tener problemas con estas normas. Es importante tener en cuenta que no
estamos hablando de leyes, no te pueden meter a la cárcel por ello, pero ya se están aplicando algunas de estas normas y no han afectado a los carnecitas frescas más famosos, sino a ciertos usuarios que fingen claramente y que, por ejemplo, imitan a las mujeres de una forma que no les hace demasiada gracia. Ahora mismo el caso más sonado de famoso, entre comillas, al que le han cerrado la cuenta, una cuenta de TikTok, es el de un chico que hacía vídeos tipo ASMR fingiendo la voz y la actitud o la conducta de una niña o una chica muy joven. Pues bien, este TikToker no ha dejado de hacer vídeos, aunque ha cambiado su estilo, y en un comunicado reciente ha pedido perdón porque, por lo visto, estaba recibiendo muchas quejas de padres, profesores y también de su entorno. Claro, a menudo los medios extranjeros pintan todo esto como si fuese algo que viene de arriba, pero en realidad esa parte de la sociedad suele tener mucho que ver. Además, en este caso no solo son los padres o los profesores los que se quejan, que a veces son muy sensibles con los modelos a los que son expuestos los jóvenes. Aquí incluso muchas mujeres han dicho, pero a ver, ¿qué clase de ridiculización es esta? Por supuesto, no toda China opina igual y ha habido quienes han criticado estas normas y han dicho, a ver, que cada uno haga lo que quiera mientras no dañe a los demás. Pero en realidad muchas veces esas tendencias no son fruto puramente de la libertad individual. Detrás suele haber grandes empresas que son las responsables de que te encuentres a estos chicos por todas partes. Tampoco han gustado demasiado los términos con los que se han expresado las autoridades, porque se han puesto a hablar de apreciaciones deformadas de la belleza y esa es una cuestión muy subjetiva. A mí me ha sorprendido mucho que usen esa palabra nianpao en las propias normas, porque en 2017 fue criticada por organizaciones feministas ligadas al gobierno y medios estatales. Eso es, entonces denunciaban ese término y ahora lo encontramos hasta en las normas. Pero es que, como decimos, a lo mejor con esa palabra ya no se refieren solo a los hombres afeminados, sino a aquellos que lo fingen con ánimo de lucro. Porque entre esas normas también hay otros puntos que afectan, por ejemplo, a la adoración del dinero. Y en general podemos decir que están dirigidas contra la telebasura. En China, los programas de cotilleo, como los llamamos en España, o aquellos que tratan sobre los asuntos personales o de pareja de los famosos, no tienen tanta aceptación porque los padres y profesores los ven como una distracción terrible. Y lo más importante, que es de lo que van estas normas en gran medida, los famosos aquí tienen que ser responsables, tienen que ser conscientes de que muchos jóvenes los ven como un modelo a seguir. Por supuesto, el gobierno también tiene sus preferencias y es posible que en este nuevo contexto de Guerra Fría y con el problema del envejecimiento de la población promuevan un modelo de masculinidad más conservador. Pero a nosotros nos da la impresión de que lo que buscan no es más que estar a la par de lo que vemos en muchos países occidentales, donde el modelo o el ideal de macho alfa hipermusculado sigue muy vivo. No hay más que ver el perfil de los actores de Hollywood más destacados en las películas de superhéroes o de acción. En China ese tipo de hombres están de capa caída y también podríamos preguntarnos a qué se debe. Pero es que además no es solo China, también es Corea del Sur, Japón y algunos ya se han montado teorías bastante interesantes. Los chinos somos muy conscientes de que este tipo de modelos de masculinidad vienen de los países vecinos del este y a menudo van acompañados de enormes inversiones. Enormes inversiones, sí, pero condiciones de trabajo muchas veces abusivas. Pero aparte de las críticas a los aspectos más desalmados de esa industria, también hay quienes apuntan más allá. Por ejemplo, aquí se habla mucho de Johnny Kitagawa, padre de algunos de los primeros grupos musicales de jóvenes japoneses. Formaciones que tuvieron un éxito y una influencia tremenda no solo en Japón, sino también en Corea del Sur y China, entre otros. Se puede decir que ese señor fue uno de los más importantes impulsores de los nuevos modelos de masculinidad en esta parte de Asia, porque antes aquí ser hombre era algo mucho más ligado al honor, la fuerza, la violencia e incluso la guerra si hace falta. Pero ahí no acaba la cosa. Johnny Kitagawa tiene una biografía un poco curiosa, vamos a decir, porque entre otras cosas trabajó para la embajada de los Estados Unidos en Japón. Según esta teoría, que algunos consideran una teoría de la conspiración, a los Estados Unidos les convenía una juventud japonesa más simpática, más jovial, más inocente, para que la vena nacionalista no les volviese a jugar una mala pasada, porque entonces todavía había mucho rechazo a la ocupación norteamericana. Y estas modas de los grupos de chicos, así un poco más blandengues, les iban como anillo al dedo. Y algunos diréis, ¿y qué pasa con los musculazos
brazos de Goku en Bola de Dragón. Bueno, ya, pero es que estamos hablando de producciones que son de ficción. O sea que sí, que pueden funcionar como un modelo a seguir, pero con sus límites. Yo intenté muchas veces que me saliese un Kamehameha, pero... No. De todos modos, sea o no sea una teoría de la conspiración, ya os hemos dicho en muchas ocasiones que los chinos suelen ser celosos con todas aquellas modas o corrientes que vengan de fuera. El problema es que aquí hay demasiadas normas y limitaciones para ese tipo de producciones y al final muchos optan por lo fácil, que es tomar prestados modelos de otros países. Tengo una pregunta. ¿Por qué en España, por ejemplo, no hay grupos de chicos así? Hombre, sí hay grupos así. ¿Sí? Pero a lo mejor no tantos. Que tiene make-up como maquillaje más que las mujeres. Eso Hombre, sí. igual en el rock gótico Vale. o en ciertas corrientes del metal, los hombres sí se pintan la cara, pero no es lo mismo. No, a decir verdad, yo creo que aquí en China hay más tolerancia hacia ese tipo de masculinidad. Yo creo que en España, incluso hoy en día, en mi zona, por ejemplo, si yo o un amigo mío saliese vestido así, como salen los carnecitas frescas, medio pueblo se reiría. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!